Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio de charlas y curiosidades. Espero que estén súper bien hoy, con toda la energía para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a volar la cabeza. ¿Están listos para descubrir una verdad que sale a la luz, una verdad que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente para quienes aman las historias de amor que traspasan la pantalla? Sí, hablo de Can Yaman y de Method Demir. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de esta pareja, o al menos de sus exitosas carreras individuales. ¿Quién no se enamoró de sus miradas, de su química innegable en Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos países, Pájaro Soñador? Esa serie nos regaló momentos inolvidables, y la conexión entre Can y Demet era tan palpable, tan real, que era imposible no especular, no desear que esa magia que veíamos en cámara, también existiera fuera de ella. Y durante un tiempo precisamente eso parecía ser una hermosa realidad. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción se cruza con la vida real de una manera tan intensa? ¿Qué sucede cuando los rumores se vuelven tan insistentes que hasta los más escépticos empiezan a dudar de lo que creen ver? Hoy vamos a desentrañar juntos una historia que ha dado mucho de qué hablar, una historia donde las apariencias engañan, donde los silencios gritan y donde al final, la verdad, esa verdad que todos esperábamos, parece haber tomado un camino inesperado. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Que empiece el show. Hemos seguido de cerca la trayectoria de Can Yaman y de Method Demir desde sus inicios. Ambos son talentosos, carismáticos y han logrado conquistar corazones a nivel mundial. Pero fue la serie Erkenci Kuş la que los catapultó a un nivel de fama estratosférico y paralelamente, generó una conexión especial entre ellos que fue imposible de ignorar. Sus seguidores más fieles, y créanme son muchos, estaban convencidos de que eran la pareja perfecta. Las redes sociales se llenaron de memes, fanfics y teorías conspirativas sobre su relación. Cada foto juntos, cada comentario, cada gesto, era analizado hasta el último detalle. Y de hecho por un tiempo todo apuntaba a que sí, que esa química televisiva se había trasladado a la vida real. Vimos imágenes de ellos juntos, se rumoreaba sobre salidas, sobre un noviazgo secreto. La prensa rosa turca y luego la internacional, se deleitó con cada migaja de información. Se les veía radiantes, cómplices y para muchos, esa era la confirmación de que el amor había florecido entre los protagonistas de Pájaro Soñador. Incluso hubo momentos en los que ambos parecían alimentar esa ilusión, sin negar explícitamente la relación, lo que solo avivaba más las llamas de la especulación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Las relaciones públicas, las estrategias de marketing, la presión mediática, todo se mezcla y puede crear un cóctel explosivo de verdades a medias y verdades ocultas. Y es aquí donde la historia se pone realmente interesante. Porque, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dijo? ¿Fue esa relación pública una estrategia o un amor genuino que, por azares del destino o por presiones externas, no pudo prosperar? Según las últimas informaciones, y esto es lo que ha generado revuelo y ha hecho que la verdad salga a la luz, parece que Can Yaman y Method Demir no tuvieron la relación sentimental que muchos creían. Y esto no lo decimos nosotros de la nada, sino basándonos en declaraciones, reportes y un análisis de los hechos que ha ido desvelándose poco a poco. De hecho, se ha llegado a sugerir que la fuerte conexión que mostraron en cámara, y que tanto enamoró a los fans, pudo haber sido, en gran parte, producto de una excelente actuación y una química profesional muy bien lograda, más que una relación romántica consolidada en la vida privada. Piénsenlo un momento. En la industria del entretenimiento, la química entre actores es fundamental para el éxito de una producción. Los directores buscan esa chispa, esa conexión que haga que los personajes cobren vida y que el público se enganche a la historia. Y Can y Demet, sin duda alguna, poseían esa chispa en abundancia. Lograron crear una dinámica entre Sanem y Can que era magnética, apasionada, real. Sus miradas se hablaban, sus gestos contaban historias, y la audiencia vibraba con cada escena. Era, sin duda, una pareja de oro en la ficción. Sin embargo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, y a veces, la proyección de los deseos de la audiencia sobre los actores puede ser abrumadora. Los fans deseaban que ellos fueran pareja, y esa ilusión se convirtió casi en una necesidad para muchos. Y es posible que en parte la percepción pública de su relación haya sido moldeada por ese deseo colectivo. Ahora,
¿Qué ha llevado a pensar que la verdad es otra? Han surgido declaraciones, tanto de personas cercanas a ellos como de los propios actores en diferentes momentos y contextos, que sugieren que si bien existía una gran amistad y un profundo respeto profesional, el romance como tal nunca llegó a ser una realidad tangible y duradera. Se habla de momentos de cercanía, de la intensidad del rodaje, de la presión de los medios, pero no de una relación formal y consolidada. Imaginemos la presión. Estar constantemente bajo el escrutinio público, cada paso, cada encuentro, analizado por millones de ojos. Si se encuentran en un evento, ya se rumorea. Si intercambian un mensaje en redes, se arma la polémica. En ese contexto, mantener una relación real, por simple que sea, se vuelve una tarea titánica. Y si además la relación nunca llegó a consolidarse de verdad, la presión de mantener una fachada de algo que no era, o de algo que era en sus inicios y luego se disolvió, debe haber sido insoportable. La verdad, mis amigos, a menudo se revela en los detalles, en los silencios, en las palabras que no se dicen y en las que se dicen, pero de forma ambigua. Se dice que Can Yaman, en alguna ocasión, ha dejado entrever que la relación que se percibía era más una construcción mediática que una realidad sentimental profunda. Y Demet Özdemir, por su parte, ha sido siempre más reservada, pero sus declaraciones en general apuntan a la importancia de su privacidad y a la necesidad de separar su vida profesional de la personal. Lo que sí es innegable es el cariño y el respeto mutuo que se profesan. A pesar de los rumores, de las especulaciones y de los caminos que sus vidas han tomado por separado, ambos actores han demostrado en repetidas ocasiones que guardan un gran aprecio el uno por el otro. Han trabajado juntos en proyectos posteriores, se han apoyado en sus carreras y han mantenido una relación cordial, lo cual habla muy bien de su profesionalismo y de su madurez. Y aquí es donde entra el factor, la verdad sale a la luz. No se trata de una verdad escandalosa o negativa, sino más bien de la verdad que desmonta una fantasía colectiva. La fantasía de que los protagonistas de una historia de amor de ficción, necesariamente, deben convertirse en una pareja en la vida real. La verdad es que a veces la magia ocurre en la pantalla, y en la vida, las relaciones son complejas y multifacéticas. Can Yaman ha seguido su carrera, conquistando nuevos mercados, actuando en diferentes países, y siempre con ese carisma que lo caracteriza. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido un recorrido exitoso, participando en proyectos diversos y consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Ambas carreras son admirables y, en cierto modo, la verdad que ha salido a la luz les ha permitido, quizás, liberarse de las expectativas y centrarse en sus proyectos individuales sin la sombra constante de una relación que nunca fue o que ya no es. Es importante recordar que las celebridades son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. No siempre son los personajes que interpretan en la pantalla, ni tampoco tienen que cumplir las expectativas de sus fans en cuanto a sus relaciones personales. Y en este caso particular, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña una lección valiosa sobre la diferencia entre la ficción y la realidad, sobre la fuerza de la química profesional y sobre cómo la percepción pública puede construir narrativas que a veces se alejan de la verdad. Así que, queridos amigos, la verdad, como siempre, tiene múltiples facetas. Y en este caso, la verdad que parece haber salido a la luz es que la intensa conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque inspiró a millones y nos regaló momentos inolvidables en Erkencikus, se cimentó más en una excepcional química profesional y una amistad genuina, que en un romance a largo plazo. Y eso, lejos de ser un chisme, es una realidad que nos permite apreciar aún más su talento y su dedicación a su arte. Hemos llegado al final de esta intrigante conversación. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo, y que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de matices, y a veces, las historias más emocionantes son las que nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la vida real. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que la presión mediática puede afectar tanto las relaciones? Déjenme sus pensamientos en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos. Para que ellos también se enteren de esta verdad,
Y lo más importante, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se unirán a nuestra increíble comunidad y no se perderán nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta pronto.